Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Báez y hoy nos acompaña en cabina de la Agencia Informativa CONACYT el doctor Iván Pérez Neri. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí. El doctor Iván Pérez Neri es doctor en Ciencias por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Es investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El día de hoy nos acompaña para hablar sobre el estudio que está llevando a cabo sobre la hormona DEA. Esta hormona, según entiendo, ayuda a reducir la depresión y la muerte neuronal. Los resultados de estos estudios ya se han publicado en revistas científicas especializadas y también surgió la publicación de un libro con los resultados de esta investigación. Bueno, doctor, primero que nada, explíquenos qué es la muerte neuronal y qué papel juega esta hormona DEA en este sistema, lo que es la muerte neuronal y la depresión. Bien, muchas gracias y buenas tardes a todo el auditorio. Es un punto importante que me gustaría comentar con un poquito de detalle para que nos quede más o menos claro a lo que nos referimos cuando hablamos cuando hablamos de muerte neuronal. Es decir, todos sabemos que las neuronas son las células que forman parte del cerebro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, realmente este órgano que es el cerebro puede dejar de funcionar de diferentes formas. En algunos trastornos muy severos puede dejar de funcionar por completo, es decir, que ya no muestra signos de actividad. Y me refiero, por ejemplo, a la actividad eléctrica que se puede detectar en un electroencefalograma, ¿no? Ahí puedes detectar que hay actividad, es decir, está funcionando. También se puede detectar con algunos métodos que hay flujo cerebral, flujo sanguíneo a nivel del cerebro. Entonces, pues bueno, de ahí sabemos que está funcionando, que está vivo, está trabajando, ¿no? Puede dejar de funcionar. En esos casos, más bien de lo que hablamos es de muerte cerebral, y es un caso distinto del que nos vamos a referir en el trabajo. En otros casos, entonces, puede ser que estas células, a fin de cuentas, estas neuronas de las que estamos hablando, que también son células y que también tienen vida propia, pero a ese nivel pequeño el nivel de la célula, pueden también dejar de funcionar, también pueden dejar de tener vida. Es decir, sí pueden morir estas células, pero estamos hablando de ese nivel pequeño. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, puede ser que se mueran estas células en partes del cerebro, en alguna parte en especial, no que deje de funcionar todo el cerebro. Entonces, seguimos trabajando, seguimos teniendo nuestras funciones mentales conservadas, pero una parte de nuestro cerebro puede estar perdiendo su función, pueden morir incluso. En esos casos es cuando hablamos de muerte neuronal. Entonces, estamos hablando, digamos, en términos generales, de una muerte a un nivel pequeñito de una zona del cerebro, que puede ser, en el caso de un infarto, por ejemplo, en la zona en la que ocurre el infarto, pues se mueren las neuronas que se encuentran ahí. En el caso del Alzheimer también mueren las neuronas de una parte del cerebro, que para ese caso es la corteza cerebral. En otras enfermedades como la de Parkinson, que es a la que se ha enfocado este proyecto, se mueren también las células de una parte muy específica del cerebro que se llama substancia nigra, que se encuentra en el tallo cerebral, podríamos decir prácticamente el centro de la cabeza. Si pudiéramos marcar el centro, por ahí se encuentra, muy cerca de ahí se encuentra esa zona en específico en donde mueren las neuronas, y eso causa la enfermedad de Parkinson. Ok. Y bueno, y no solo esta enfermedad, sino supongo que otras enfermedades también, ¿no? La muerte neuronal. La muerte neuronal en general puede causar efectivamente una gran variedad de alteraciones, que dependerán básicamente de la parte del cerebro que sea afectada. En el caso, retomando la enfermedad de Parkinson, en este caso, por ejemplo, la muerte neuronal está afectando células que controlan el movimiento.
Afecta neuronas que controlan el movimiento, y entonces los pacientes tienen déficits en el movimiento. En el caso del Alzheimer, por ejemplo, la muerte neuronal afecta células que controlan la memoria, el aprendizaje y otras funciones más que podríamos llamar funciones mentales superiores, y entonces la alteración es diferente. Los pacientes con Alzheimer no tienen temblores como los de Parkinson. Claro. Eso va a depender de la parte del cerebro que se vea afectada. Ok. Doctor, y bueno, ya entrando un poquito a este proyecto, ¿podría explicarnos en qué consiste y cómo es que se está llevando a cabo? Sí, claro que sí. Mira, en términos generales, lo que estamos abordando en este proyecto son las alteraciones a nivel de bioquímica, es decir, del funcionamiento de las moléculas en las células, que se presentan en trastornos psiquiátricos y en trastornos neurológicos también. Y esto es muy importante porque algunos trastornos neurológicos como la depresión, por ejemplo, algunos trastornos psiquiátricos como la depresión pueden presentarse en una gran proporción de las personas. O sea, por ejemplo, la prevalencia a lo largo de la vida de depresión está alrededor del 15%. Es decir, que de todas las personas de cada 100 personas que conozcamos, probablemente 15 tendrán depresión en algún momento de su vida. Que también es muy importante diferenciar depresión de tristeza, porque a veces se confunde desde el punto de vista un poquito más coloquial. Entonces, en el caso de la depresión estamos hablando de un grado de tristeza que se combina con otras alteraciones y que entra más bien en la clasificación de una patología, de una enfermedad. Entonces, ese caso pues puede presentarse en muchas personas. Trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson también se presentan en una gran proporción de las personas, y especialmente en la situación actual en la que el aumento de la expectativa de vida está provocando un cambio en la pirámide poblacional, al grado de que cada vez hay más personas mayores de edad. Y entonces todas las enfermedades que se asocian con el envejecimiento son cada vez más frecuentes, por el hecho de que cada vez hay más personas de mayor edad. Entonces, estos son problemas importantes en ese sentido. Y nosotros estamos estudiando una hormona que se llama deshidroepiandrosterona o dehidroepiandrosterona, que de forma abreviada llamamos DEA, ¿sí? Y le voy a llamar de esa forma para simplificar. Esta hormona es producida tanto por hombres como por mujeres, tanto por jóvenes como por viejos, pero tiene un patrón de secreción a lo largo de la vida muy particular que refleja esto. Alrededor del nacimiento sus niveles son muy bajos, casi indetectables, y van aumentando en los primeros años de vida. Alcanza su máximo alrededor de los 25 35 años, varía evidentemente, pero más o menos es el periodo en el que puede tener su concentración más alta en nuestra sangre, y a partir de ahí sus niveles empiezan a bajar, a disminuir, y alrededor de los 80, 90 años pueden ser otra vez casi indetectables, muy, muy bajos. Entonces, como resultado de muchos estudios que se han hecho sobre esta hormona, pues se ha encontrado que tiene efectos benéficos en muchas condiciones que podemos comentar con algo de detalle, pero bueno, se le han atribuido muchos efectos benéficos en la salud. En la segunda parte de la vida, digamos, por llamarla así, en la que sus niveles se reducen drásticamente desde el máximo que tuvo en la juventud, digamos, en la adultez temprana, hasta el envejecimiento. Entonces, toda esa disminución que va teniendo de sus niveles se asocia con la pérdida de la salud que acompaña el envejecimiento, y con muchas enfermedades, entre ellas las enfermedades neurodegenerativas, cuya prevalencia aumenta con el envejecimiento. Entonces, nosotros estamos estudiando el efecto que puede tener esta hormona. Y nosotros nos encontramos con que esta hormona puede tener efectos en el sistema nervioso, a nivel cerebral, puede tener efectos que intervienen, que están involucrados tanto en la depresión como en la enfermedad de Parkinson.
Entonces, el punto es que nos encontramos con una cosa muy interesante cuando empezamos a estudiar el efecto de esta hormona sobre un sistema de neurotransmisión en particular, que es el de la dopamina. Entonces, nos interesó mucho la dopamina a nosotros porque está involucrada en muchas funciones, en muchas condiciones tanto de salud como de enfermedad. Por poner un ejemplo, la dopamina está asociada con el estado de ánimo, en el sentido de que la estimulación del estado de ánimo está asociada con la estimulación del sistema de la dopamina. Es decir, que si sube la dopamina puede subir, digamos, nuestro estado de ánimo. También está asociada con la sensación de recompensa cuando logramos algo que queremos, que deseamos y lo tenemos, y bueno, realmente tiene muchas implicaciones desde actividad sexual, ingesta de alimentos, es decir, muchas cosas que podemos considerar que deseamos. En términos generales, recompensa. Las cosas que nos generan recompensa la generan a través de la dopamina. Entonces, ahora, la dopamina también está asociada con el movimiento, con el control del movimiento. Es decir, la realización, la ejecución de muchos movimientos del cuerpo, no de todos ellos, pero sí de muchos de los movimientos que realizamos, también está mediada por la dopamina. Entonces es un neurotransmisor muy interesante en ese sentido porque está involucrado en muchas funciones. Y también está relacionado con la depresión en el sentido de que su relación que tiene, por su participación que tiene en el estado de ánimo. Entonces pasan cosas muy interesantes, por ejemplo, en el sentido de que a veces las alteraciones de uno de estos componentes, la depresión, por decir, y las alteraciones en otro, como es el movimiento en la enfermedad de Parkinson, se presentan de manera simultánea, a pesar de que están mediados por procesos diferentes. Pueden ocurrir de forma simultánea. Quiero decir que una gran proporción de los pacientes que tienen en la enfermedad de Parkinson cruzan también con depresión. Es decir, presentan depresión también. Ahora, ahí también hay que aclarar un punto, que algunas de esas personas sufrirán quizás algún periodo de depresión por recibir un diagnóstico que no les es favorable, por supuesto, digo. Creo que ninguno de nosotros se pondría particularmente feliz de recibir el diagnóstico. Es natural que haya una alteración del estado de ánimo. Sin embargo, hay muchos pacientes que presentan un déficit del estado de ánimo, es decir, que se deprimen, independientemente de que les parezca favorable, desfavorable, etcétera, el pronóstico o el diagnóstico que reciben. Es decir, hay datos que sugieren que más bien hay algo de fondo que está causando la depresión, algo que no está funcionando bien a nivel cerebral y que está causando la depresión en un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. Entonces es posible que eso sugiere que hay un link, un enlace o un punto de convergencia entre estos mecanismos, ¿no? Y cuando nosotros estuvimos haciendo experimentos sobre esta hormona, sobre el efecto que tiene esta hormona sobre el sistema de señalización de la dopamina, nos encontramos con algo muy interesante. Esta hormona inhibe la actividad de una proteína muy específica en el Parkinson, en general. Inhibe a una enzima en particular que se llama monoamino oxidasa. Y esta enzima es muy interesante por varias cosas. En primer lugar, porque es una enzima, es decir, es una proteína que degrada neurotransmisores. No a todos. Degrada particularmente a los que son del tipo de la dopamina, que en términos generales llamamos monoaminas. Incluye serotonina, por ejemplo, noradrenalina también, que son neurotransmisores que también se han asociado con la depresión. Entonces, por un lado, esta proteína se encarga de degradar a esos neurotransmisores. Pasa otra cosa muy interesante, que esta proteína existe en dos formas, digamos. Tenemos dos formas de esta proteína todos, que llamamos A y B simplemente, ¿no? A veces no somos tan creativos, sí. No siempre ponemos nombres complicados, ¿no?, a las cosas. Son A y B, ¿no? La forma A de esta proteína está involucrada en la depresión.
Es decir, los inhibidores de esta enzima son antidepresivos. Respecto de la forma B, los inhibidores de la forma B reducen la muerte neuronal. Eso particularmente se ha observado en modelos experimentales de la enfermedad de Parkinson. De hecho, en estudios clínicos, es decir, actualmente creo que sigue siendo el único fármaco, el único medicamento del que se ha demostrado en estudios clínicos que reduce la muerte de las células, es un inhibidor de la forma B de esta proteína, por ejemplo. Es decir, sí se tienen datos concretos que indican, que muestran que la inhibición de la forma B de esta enzima reduce la muerte neuronal. Entonces, ahí tenemos nosotros nos encontramos con una oportunidad muy grande, porque lo que observamos es justo que la hormona que nosotros estamos estudiando inhibe a las dos formas de esta proteína, inhibe a las dos. Eso sugiere que el tratamiento con esta hormona podría reducir la depresión y también reducir la muerte neuronal al mismo tiempo. Lo cual entonces suena muy atractivo, particularmente porque ninguno de los tratamientos que se utilizan actualmente para la enfermedad de Parkinson es al mismo tiempo antidepresivo. Es decir, que los pacientes van a seguir cursando con depresión o van a necesitar un tratamiento adicional para poder calmar los síntomas de depresión, además de calmar sus síntomas motores, sus alteraciones motoras, las que son propias de la enfermedad de Parkinson. Entonces, nosotros tenemos nuestros resultados nos abren esa posibilidad de encontrar un mecanismo, un fármaco, que podría tener simultáneamente esos dos efectos. Ok, sí. Doctor, y bueno, también tengo entendido que colabora en este proyecto interdisciplinario y multidisciplinario el Instituto Nacional de Psiquiatría. ¿De qué forma se lleva a cabo esta colaboración? Sí, claro. De hecho, esa colaboración se ha conseguido más recientemente a raíz de los primeros resultados que nosotros hemos obtenido. Entonces buscamos más estudios que nos permitan definir con más detalle cuál es realmente el efecto de esta hormona, es decir, cuál es el mecanismo a través del cual está protegiendo o teniendo un efecto benéfico. Estamos buscando esos detalles. Entonces, establecimos una colaboración con el laboratorio del doctor Francisco Pellicer en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Trabajamos muy directamente con uno de sus colaboradores, que es el doctor Ulises Cofín. Y entonces con eso hemos tenido algunos resultados más recientes, que todavía están en proceso de análisis, que nos han permitido la titulación de una estudiante de maestría. Entonces, lo que estamos estudiando en ese caso en particular, bueno, quizás sería conveniente que les platique primero a grandes rasgos lo que estoy haciendo, lo que hicimos en los primeros experimentos para dar pie al siguiente. Adelante. Perfecto. Entonces, lo que nosotros estuvimos haciendo fue trabajar con ratas a las que les inyectamos una concentración definida de esta hormona. Se les inyectó esta hormona y entonces nosotros extrajimos sus cerebros, separamos partes específicas del cerebro que son de nuestro interés, partes que se relacionan tanto con la depresión como con los movimientos, con la enfermedad de Parkinson, y las analizamos para determinar su contenido de los neurotransmisores que son de nuestro interés. También se puede ahí determinar qué tanto están funcionando las proteínas de las que hablamos, la que degrada a los neurotransmisores, etc. Entonces ahí obtuvimos ciertos resultados que muestran que la hormona inhibe la actividad de las dos formas de la enzima. ¿Sí? Entonces buscamos experimentos adicionales para ver si la hormona está modificando también la cantidad que las células liberan del neurotransmisor. Entonces, eso requiere un modelo diferente. Entonces, establecimos la colaboración con los doctores Cofín y Pellicer para realizar unos experimentos en los que se puede muestrear la cantidad de los neurotransmisores que se libera a nivel cerebral. Esto es más o menos así. Se tiene que implantar
a nivel cerebral una cánula en una parte específica del cerebro, la que quieras monitorear, ¿no? Nosotros elegimos una que se relaciona, que es de nuestro interés. En esa región se implanta una cánula. Y esa cánula puede, digamos, no exactamente absorber, pero sí puede, digamos, captar al neurotransmisor que va siendo liberado en un momento dado, en condiciones específicas. Y de esa manera puedes darte una idea de que la cantidad que se esté liberando del neurotransmisor sea mayor o sea menor de la que tendría que liberarse en condiciones normales. Entonces eso nos permite estudiar cuál es el efecto de esta hormona a ese nivel. ¿Está modificando la cantidad del neurotransmisor que se libera? ¿Lo está aumentando, lo está disminuyendo o quizás no lo modifica? Entonces, esos son los experimentos que hemos realizado en colaboración con este laboratorio del Instituto Nacional de Psiquiatría. Muy bien, doctor. Bueno, doctor, sin duda ya nos mencionó también cuáles son algunos de los resultados que se han obtenido, como que observaron que esta hormona inhibe a una enzima, pero también tienen otros resultados como la publicación de un libro. Cuéntenos, háblenos sobre este libro. Claro. Sí, bueno, en términos de esos resultados, digamos, de aportaciones, de publicaciones, logramos con este trabajo, con lo que llevamos hasta la fecha, que ya son al menos 10 años de investigaciones sobre este tema, hemos logrado 3 publicaciones en revistas internacionales, conseguimos un capítulo de libro internacional, conseguimos la graduación de un estudiante de doctorado que fui yo, conseguimos la graduación de una estudiante de maestría de la que te comentaba, y el más reciente de todos, que salió a mediados de este año, es la publicación de un libro. Es decir, se consiguió que el contenido de mi tesis doctoral se publicara por una editorial española en forma de libro, que ya está disponible, ya salió publicado a mediados de este año. Es un libro que a mí me enorgullece mucho, ya saliéndome un poquito de los tecnicismos y del trabajo. Sí. Sí, porque llevó muchos años de trabajo y resulta básicamente de una idea que se me metió a mí hace algún tiempo, de tratar de combinar nuestro trabajo científico con alguna otra forma de trabajo intelectual, básicamente del arte, ¿no? Que en el fondo es una inquietud que yo he tenido desde hace algún tiempo. Entonces se me ocurrió la idea de que era posible integrar un equipo también multidisciplinario que hiciera sus aportaciones sobre un mismo tema. Entonces el tema fue mi tesis doctoral, yo hice mi aportación científica, conseguimos también la participación de un escritor para elaborar el prólogo. Entonces el libro trae prólogo de Jesús Ramírez Bermúdez, quien es médico, es investigador, es científico y aparte es escritor también. Entonces él hizo el prólogo, trae grabados de Mauricio Soltero, que es un pintor, un muy amigo mío, por cierto, y trae fotografías de José Luis Bueno, que también es un fotógrafo muy artístico, hace trabajo muy artístico. También hicimos fotografías que tienen también le dan un tinte diferente al libro, y trae ilustraciones digitales de Enrique Chávez Esparza, que es un diseñador gráfico extraordinario, súper talentoso, que hizo maravillas con las imágenes digitales que ilustran los mecanismos ya con un poco más de detalle, que tratamos de explicar con nuestros resultados, pero a través de imágenes que sean también, como digamos, comprensibles, fáciles de entender. Entonces, ¿este libro está dirigido a un público general o intermedio? ¿Cómo podría decirse? Me temo que no, quizás ¿no? Intermedio, sí. Pasa una cosa, que como es el contenido de la tesis, claro, es un texto técnico, estrictamente hablando. Sí, no es propiamente un texto de difusión. Este es más bien... de divulgación. Sí, esto es propiamente el contenido de la tesis, como fue entregada para revisión de sinodales, etcétera. Entonces, no fue muy fácil hacerlo accesible para un público más general. Bueno, pero se puede adquirir en la librería
librería? Sí, de hecho sí. ¿Cuál es la editorial? Pues mira, está disponible en el sitio de la editorial. Ok. Este es el libro. ¿Vas a hacerlo? Aquí está. Perfecto. Entonces, este es el libro, salió publicado por la Editorial Académica Española. Se puede adquirir a través del mismo sitio de la editorial. Ahí está disponible a la venta. Ok. En formato electrónico, o se puede adquirir también en físico, el formato impreso, como el que estoy mostrando. Cualquiera de los dos. Sí. Bueno, doctor, usted me mencionaba que lo de su tesis fue prácticamente hace un año, me mencionaba hace un momento. Mi graduación. Sí, ya, yo conseguí mi titulación en noviembre del año pasado, es decir, tiene poco más de un año. Sí, con ese trabajo, y bueno, se han llevado a cabo, se le ha dado continuidad a este proyecto de investigación. Y ahora, ¿en qué momento se encuentra este proyecto, esta línea de investigación que está llevando a cabo con la hormona DEA? Ok, pues estamos terminando la parte de la colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría, como te comentaba, y aparte estamos también comenzando experimentos en los que queremos evaluar el efecto de la misma hormona sobre un modelo experimental de la enfermedad de Parkinson. ¿Se refiere entonces a ya como un ratón transgénico con la enfermedad? ¿O? No exactamente. Lo que más solemos hacer, se puede hacer también, pero lo que más solemos hacer en el laboratorio donde yo me encuentro es provocar daño con una toxina. Okay. Se administra una toxina a los animales de experimentación y eso produce un daño que es muy similar al que ocurre de manera natural en la enfermedad de Parkinson, y lo utilizamos entonces como modelo para probar precisamente el potencial neuroprotector de una sustancia. Entonces estamos haciendo eso. Actualmente eso es todavía más preliminar que el anterior, entonces ahí no tenemos todavía muchos resultados al momento. Claro. Porque están en fase de ejecución los experimentos, pero esa es, digamos, una de las etapas que siguen, que continúan. Déjame comentar también una cosa respecto de que se trata del potencial benéfico de una hormona. Debe tenerse muchas consideraciones. Una de ellas es que pues evidentemente, es decir, si vas a administrarla como tratamiento a un paciente, pues debes tener en cuenta que lo que estás usando es una hormona y con esas no se juega, ¿no? Porque puede tener efectos muy variados, porque las hormonas tienen efectos en muchos sistemas, en muchos órganos, no nada más a nivel cerebral como estamos buscando. Entonces, déjame comentar que esta hormona como se ha estudiado en muchas enfermedades, se ha estudiado en obesidad, por ejemplo, en demencias, en algunas otras también, en muchas enfermedades. Algunos estudios ya han probado el efecto del tratamiento prolongado con esta sustancia, digamos, hablamos de un año entero, por ejemplo, un año continuo, y se ha observado que no tiene mayores efectos adversos, nada que puedas considerar como muy grave. De modo que parece que sí puede utilizarse para fines, desde el punto de vista práctico, particularmente en un paciente que tiene una enfermedad que no se cura hasta el momento y por lo tanto necesitará tratamiento lo que le queda de vida, lo que le resta de vida. Y otra cosa muy importante que quiero comentar es que cuando hacemos estudios sobre las sustancias, sobre una sustancia cualquiera y observamos un efecto, pues eso de todas formas nos abre la puerta para que se diseñen otras nuevas sustancias, nuevas moléculas que hagan el mismo efecto y que tengan menos efectos adversos. Es decir, ya simplemente más allá de que la sustancia que estamos nosotros probando tenga un efecto, lo más importante, yo creo, en este caso es haber encontrado el mecanismo a través del cual ocurre el efecto. Porque entonces, si nosotros conocemos el mecanismo, podemos tratar de intervenir sobre él con una sustancia o con otra. Es decir, podemos a lo mejor encontrar una sustancia diferente que no tenga actividad hormonal, pero que actúa sobre el mismo mecanismo y por lo tanto puede de todas formas generar el beneficio que nosotros estamos proponiendo. Muy bien, doctor.
Doctor, bueno, desde su punto de vista, ¿cómo describe la importancia de este proyecto de investigación que, bueno, sin duda para mí es muy interesante? Yo insistiría en el punto en el que tenemos que abordar simultáneamente trastornos que en apariencia son muy distintos. Quiero decir, la depresión se trata de una manera clínicamente. La enfermedad de Parkinson se trata de una manera muy diferente. Empezando porque la depresión la trata un especialista, que es el psiquiatra, y la enfermedad de Parkinson la trata un neurólogo, un especialista distinto. Entonces, no llevan el mismo manejo, no llevan el mismo tratamiento. Y sin embargo, en realidad, desde el punto de vista del paciente, pues el paciente tiene un solo problema, es decir, al paciente le da igual si tiene que verlo un solo médico o lo van a ver dos. Digo, el paciente lo que necesita es un alivio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy importante, muy relevante, el hecho de que no se descuide la parte de las funciones o los trastornos mentales en un paciente que tiene una enfermedad muy definida como es la enfermedad de Parkinson, y que sin embargo también va a tener alteraciones en muchos otros sentidos. Y la verdad es que esto da para ir mucho más allá en relación a que los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden presentar muchas otras alteraciones que no tienen que ver con los síntomas clásicos de la enfermedad de Parkinson, que son alteraciones del movimiento, temblores, rigidez, etcétera. Pueden presentar pueden presentar alteraciones de la función sexual, por ejemplo, alteraciones del ánimo, como el caso de la depresión. Okay. Y bueno, si el deterioro avanza más, pues pueden presentar también alteraciones de memoria, de aprendizaje, de otras funciones, ¿no? Y entonces quiero decir, el tratamiento para un paciente con enfermedad de Parkinson no tendría por qué reducirse a los síntomas motores. Va mucho más allá de eso. A lo mejor el paciente sufre más por su estado de ánimo que por sus alteraciones del movimiento, ¿no? Entonces, tienes que tratar las dos cosas. No debe descuidarse, no debe subestimarse, porque también la depresión es fuente de discapacidad, es causa de discapacidad en un sujeto, ¿no? Entonces, puede parecer que sirve de poco aliviar los síntomas motores si tienes una depresión terrible que te va a tener en cama todo el día, ¿no? Entonces, a mí me parece eso muy importante, que lo que estamos encontrando nosotros permite abordar, facilita, favorece el abordaje de ese tipo de situaciones que son complejas y que requieren, pues, un tratamiento algo más integral. Bien. Bueno, doctor, no sé si usted quiere agregar algo adicional a este proyecto que están realizando, además de las preguntas que acabo de hacerle en esta entrevista. Pues me gustaría agradecer al CONACYT, no solo por la oportunidad de realizar la entrevista y de hacer difusión de nuestro trabajo por este medio, sino también por el apoyo con el que contamos para la realización de este trabajo, porque para los estudiantes de posgrado se contó con beca de CONACYT y aparte tuvimos un financiamiento durante una fase de la experimentación, un financiamiento del CONACYT, que pues bueno, eso nos ha ayudado mucho a avanzar en este proyecto. Muy bien. Muchas gracias, doctor, y fue un placer tenerlo aquí en la agencia informativa CONACYT y esperamos tenerlo aquí pronto. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Gracias.